Buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. En el programa de este martes vamos a contar solamente con una entrevista y precisamente va a ser para hacer un repaso de cómo se desarrolló la jornada electoral de este pasado domingo, hace 2 días, cuando se desarrolló esas elecciones generales del 23 de julio, así que vamos a hacer un repaso cómo ha sido este funcionamiento en estos comicios en pleno periodo estival. También hablaremos un poquito de cambios, mesas electorales, llamadas a presidentes, vocales y muchísimo más. Para ello contamos precisamente con el presidente de la Junta Electoral de Zona, con Miguel Ángel García Gutiérrez, así que primero vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros de nuevo, Miguel. Hola, buenas noches, gracias. Muchísimas gracias. Para empezar le voy a hacer la pregunta más genérica posible, que es ¿cómo se desarrolló esa jornada del 23 de julio aquí en Melilla? Bien, pues fue una jornada sin grandes incidencias. El proceso ha sido, en general, el proceso electoral bastante tranquilo, desde el principio hasta el final, haciendo incluso una comparativa con otros procesos electorales en los que he participado como miembro de la Junta Electoral, pues se puede decir que prácticamente ha sido el más tranquilo de todos ellos. Las veces que nos hemos tenido que reunir han sido muy escasas, y lo que se refiere a la jornada electoral, pues incluso las dudas que llegaron o que se trasladaron a la Junta Electoral pues fueron quizás más restringidas, mucho más limitadas que en otros procesos electorales. Incluso las mesas llegaron un poquito antes de la hora esperada con los sobres electorales, con lo cual pues la nota de la normalidad fue la más destacada durante la jornada electoral. Quería preguntarle en cuanto a lo que es la convocatoria de mesas, la llamada a los presidentes y a los vocales. ¿Ha habido más complicaciones en estas elecciones para tener a gente dispuesta en esta mesa? No sé si tiene algo que ver también que se trate de unas elecciones en periodo estival, o se ha desarrollado también con total normalidad. Bueno, eso ya lo preveíamos y ha existido lógicamente más dificultad a la hora de confeccionar las mesas. Primero, han sido más numerosas las excusas de personas para participar en esa mesa, pero también ha venido motivada porque ha habido una dificultad añadida de intentar localizar a las personas que, cuando se les ha ido a citar, ya estaban durante el periodo de sus vacaciones y por consiguiente no se les ha podido hacer llegar la citación. Eso ha provocado que en algunas mesas, concretamente en 2 mesas, el mismo día o el día antes de la votación solo teníamos constancia de 2 personas que habían recibido la citación de las 9 posibles, con lo cual teníamos serias dudas de que se pudiera constituir esa mesa. Finalmente se llegaron a constituir todas sin ningún tipo de problema, pero por ejemplo recuerdo una mesa en la que de las 9 personas que debían comparecer, los 3 que comparecieron fueron presidentes, es decir, el presidente titular y los 2 suplentes, y se confeccionó con 3 presidentes, ¿no? Entonces, hubo dificultades tanto por el periodo estival, que por consiguiente generó un mayor número de excusas, como por la dificultad de localización de esas personas, porque si no se les localiza finalmente, pues la citación no es válida. Y quería preguntarle, aparte de ese motivo vacacional, ha comentado que ha habido otras excusas. No sé si se podría definir qué tipo de justificación había ante esa convocatoria de las mesas electorales, y decían eso, que no podían acudir. Bueno, las excusas han sido las de siempre, ¿no? Es decir, las que están previstas en la instrucción de la Junta Electoral Central, la 6/2011, que son las previstas por la propia Junta, y aparte de eso se ha añadido, el hecho de estar en vacaciones estivales y por consiguiente haber organizado ya esas vacaciones, que estrictamente no estaba prevista en la instrucción 6/2011, pero que la amplió la Junta Electoral Central y que exigió una valoración de las circunstancias del caso, cuando se compraron los billetes, qué importe tenían los billetes y la posibilidad de volver, porque no es lo mismo encontrarse en Málaga que estar en Ginebra, por ejemplo, de vacaciones. Entonces, no, la única excusa añadida venía motivada por los periodos vacacionales y las compras que habían realizado las personas que habían sido llamadas a la mesa. También había mencionado que en una mesa se habían nombrado como 3 presidentes, si no he entendido mal. Entonces, ¿cómo se soluciona esto al tener una mesa, el presidente y 2 vocales? Sí, a ver, la mesa se confecciona por un presidente y 2 vocales, y hay un presidente y 2 vocales titulares, y cada uno de ellos tiene 2 suplentes.
Por regla general, quien debe quedarse en la mesa es el presidente titular y los dos vocales titulares. Pero ¿qué ocurre cuando muchas de estas personas no intervienen? En este caso solo fueron el presidente titular, el suplente número 1 y el suplente número 2. Pues en el caso de que vayan 3 personas, solo se pueden constituir con esas 3 personas, que además en este caso no sería ningún impedimento, puesto que el hecho de ser presidente o vocal depende del nivel de estudios que tengas. Entonces, pues para ser vocal no se requieren no se requieren las condiciones que para ser presidente o los estudios, con lo cual estas 3 personas tenían superiores estudios incluso a los exigidos. Si van 3 personas, esas 3 personas se tienen que quedar allí. Si fueran 2, entonces tendríamos de alguna manera que buscar a alguna persona que le sustituya. Pero si hay 3, con independencia de su condición, esas 3 personas se quedarían en la mesa. También, pues, para estas personas convocadas a las mesas electorales, pues, anteriormente se le dan unas instrucciones, también un curso en el momento del domingo, en ese periodo electoral. Después hubo consultas, dudas, conforme a lo que es el proceso, o se desarrolló con total normalidad y sin ningún problema. Siempre la hay, es decir, yo como siempre he dicho, ser miembro de mesa no es un tema de especial dificultad, pero tampoco está exento de ellas, ¿no? Sobre todo porque junto con la mesa hay una serie de interventores que normalmente realizan una función de apoyo, de ayuda, porque ellos son expertos, llevan ya varios procesos electorales a su espalda, pero también pueden originar en diversas ocasiones, porque defienden unos intereses concretos y determinados, pueden generar ciertas dudas a través de reclamaciones, protestas o intentando inducir a la validez o no validez de un determinado voto. Entonces, dudas siempre se originan. Hay un librito que se les proporciona a todos ellos sobre los principales problemas que se les puede generar y la incidencia, y con independencia de eso nosotros siempre hacemos un cursillo con ellos, un cursito de hora y media aproximadamente, lo citamos el viernes anterior al día de las elecciones, y allí les exponemos cuáles son los principales problemas que por nuestra experiencia se les puede originar, incidimos en los que pone el librito y otros más que no vienen allí. Con eso, pues a pesar de eso, lógicamente siempre se origina algún tipo de duda, por eso siempre ponemos, por la labor fundamental de la Junta Electoral de Zona ese día es pues, resolver cualquier tipo de incidencia relevante, pero también resolver las dudas de los miembros de mesa. Nosotros les proporcionamos unos números de teléfono de la Junta y ellos, pues la verdad es que están toda la mañana pues, planteando cualquier tipo de duda, ¿no? En las anteriores comisiones municipales el teléfono no paró de sonar, yo no sé cuántas llamadas pudimos tener, en este en cambio ha habido ciertos periodos donde el teléfono no ha sonado, con lo cual pues parece ser que o ha habido menos problemas, menos incidencias. Quizás la incidencia de mayor relevancia que se suscitó fue el tema de los interventores. Los interventores sabemos que como regla general votan en la mesa en la que se acreditan, es decir, en la mesa para los que han sido llamados para tomar posesión, pero esa no tiene por qué corresponder con su mesa electoral, es decir, yo puedo estar censado en una mesa a efectos de votar, pero me han designado para ser interventor en otra mesa. Yo voto en esa mesa nueva en la que se me ha acreditado para ser interventor. El problema se ha suscitado y además se originó mucho en estas elecciones porque a veces esos interventores no han tomado posesión en la mesa y por lo visto el número de interventores fue bastante reducido. Aunque nosotros teníamos el nombre de los interventores, muchos de ellos no se personaron en la mesa y eso originaba las dudas en la mesa sobre si tenían que votar en la mesa en la que están censados o en la mesa en la que iban a tomar posesión y no tomaron posesión. Esas fueron una de las dudas estrellas que nosotros solventamos en el sentido de que debían votar en la mesa en donde debían acreditarse. Entonces, o sea, al no presentarse en esa mesa que se les asigna, ¿realmente cuál es el motivo? ¿Falta de información? ¿Qué ha ocurrido? Pues desconocemos las circunstancias exactamente por las que no fueron muchos de ellos. Probablemente, o en ocasiones supongo, es porque el partido los designa y a lo mejor ellos no tienen conocimiento o a última hora les ha ocurrido cualquier tipo de circunstancia. Pero no tenemos conocimiento porque muchos no se personaron. En otras ocasiones ellos tienen que estar personados a las 8:30. No puede, una vez se constituye la mesa, ellos no pueden tomar posesión de su función. A lo mejor habrían llegado tarde. No sé exactamente cuál es el motivo, pero sí sé que muchos interventores no tomaron posesión ese día en las mesas.
Y en cuanto a partidos políticos o colegios, ¿se sabe dónde más ocurrió esto? ¿Hay alguna información al respecto? No lo sé, aunque llamaron de mesas concretas, pero ahora mismo no le puedo decir exactamente porque no nos quedábamos con ese dato, ¿no? Vale. También, pues, en cuanto ya a consultas o reclamaciones a la Junta Electoral de Zona, pues también nos encontramos con el tema del voto por correo. Si echamos la vista hacia atrás y comparamos la situación de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pues sí hubo llamadas, incluso gente que acudió, según comentó a la Junta Electoral, pues diciendo que había ido a la mesa, pero pues no podían votar porque ya pidieron ese voto por correo. En este sentido, y ya habiendo regulado más la situación y haber pedido ese DNI, ¿se ha suscitado también alguna duda o alguna controversia en este sentido de cara también a estas elecciones generales? Sí, en menor medida que en otras elecciones generales o municipales, como ocurrió con las elecciones municipales anteriores, pero sí, siempre comparece, además directamente comparecen en la Junta Electoral ciertas personas que dicen, bueno, sí, yo solicité el voto por correo, pero ahora no me dejan votar en la mesa. La mesa le explicita, pues nosotros somos muy incisivos en esa instrucción a la mesa cuando le damos el cursillo, de que una vez solicita el voto por correo no puedes votar en la mesa, pero la gente no se queda conforme. Algunos vienen curiosamente, no sé de dónde sacan la información, y dicen, no, es que me han dicho que si vosotros me autorizáis expresamente sí puedo votar, y eso ocurre en todos los procesos electorales. En las anteriores elecciones municipales ocurrió más, en esta ocasión creo que fue 2 personas, pero siempre comparece alguna con ese titulillo, por decirlo. También, cambiando un poco de asunto, otra de las cosas que destacaron durante esta última jornada electoral, que por lo general fue bastante tranquila, fue ese cambio de ubicación de 3 mesas electorales que corresponderían al Colegio de La Salle El Carmen, pero se trasladaron al Mercado Central, más por cercanía, porque este colegio pues se encontraba en obras, y se han suscitado pues declaraciones que pueden dar a confusión. Entonces ya le consulté pues de quién era la responsabilidad, cómo era este proceso. Esto lo elegía, si no me equivoco, pues el delegado del censo, ese cambio de ubicación, pero al final pues también forman parte más agentes de varias administraciones, como la Ciudad Autónoma. Entonces quería que aquí, aprovechando pues que está en este programa, que explicara cómo se desarrolla pues ese cambio para garantizar pues una mayor cercanía y que se conformen esas mesas electorales, por supuesto. A ver, el cambio de colegio desde La Salle al Mercado Central vino motivado por unas obras que estaban previstas para su realización en ese periodo, precisamente en el Colegio de La Salle. Quien tiene la competencia para determinar cuáles son las mesas en los colegios electorales es el delegado del censo electoral, oídos también los ayuntamientos, que tienen conocimiento de estas circunstancias. De hecho, los ayuntamientos son los que proponen cuáles son los posibles locales electorales. El delegado del censo, a la vista de esas obras y de las distintas posibilidades que se le ofrecieron, estuvo visitando otros posibles colegios electorales y consideró que el del Mercado Central era el sitio más idóneo para el desarrollo de esa función. ¿Cuál ha sido un poco el problema? El problema ha venido motivado porque esa publicación que se hace de ese nuevo colegio electoral se hace como máximo el 6.º día posterior a la convocatoria de las elecciones. Esa publicación debe realizarse en el Boletín Oficial de la provincia y a partir de ahí cualquier interesado puede formular reclamaciones. Si se formula una reclamación, que hay un plazo de 6 días, resuelve la Junta Electoral a la vista de la valoración que ha hecho el delegado del censo y la reclamación que se formule. El problema es que parece ser que esta publicación no se llevó a cabo, y entonces se llevó a cabo de manera tardía. Esta publicación corresponde a la Ciudad Autónoma. Efectivamente, en el Boletín Oficial. Entonces, nosotros la única reclamación que en este sentido tuvimos fue el lunes anterior a las elecciones, es decir, 6 días antes de la celebración de las elecciones, que fue a través de un escrito de Coalición por Melilla, en donde se quejaba de esa ubicación. Es decir, hubo una publicación tardía y por consiguiente se realizó esa reclamación fuera de los plazos, pero claro, cuando la planteó Coalición por Melilla es que no había tenido conocimiento, no tenía esa posibilidad. Entonces, cuando nosotros resolvimos sobre esa cuestión, lógicamente ya a esa fecha, es decir, lunes anterior a la celebración de los comicios, no había tiempo material, aunque ese colegio hubiera sido inadecuado, no había tiempo material
para dar otra respuesta distinta a que tiene que ser el mercado central, porque no hay tiempo material para poder ni organizarlo ni hacérselo saber a los electores. Es decir, por definir la competencia corresponde al delegado del censo y solo la Junta Electoral resuelve si hay una reclamación. Hubo una reclamación y la desestimamos lógicamente porque ya no había tiempo material, y lo que sí observamos es alguna deficiencia en el mercado central, y lo que hicimos propiamente fue adoptar medidas para que esas deficiencias se subsanaran. Al margen de lo anterior, los ciudadanos no tienen conocimiento, o cómo tienen conocimiento de estas circunstancias, pues se les manda una carta a su domicilio haciendo constar estas circunstancias. De hecho, el delegado del censo nos hizo saber que a la fecha en la que nos llegó esta reclamación ya habían sido remitidas todas las cartas a los electores de esa circunscripción. Por consiguiente, se tenía conocimiento. Aparte de ello, se publicó, creo que fue en radio, en prensa y también a lo largo de diversos carteles en la ciudad autónoma para hacérselo saber a los electores. En definitiva, por el censo se adoptaron las medidas oportunas. Lógicamente, ese cambio vino motivado por la imposibilidad de realizarlo en la Salle por unas obras, y desde el punto de vista de la Junta Electoral se adoptaron las medidas adecuadas para que se desarrollara en condiciones idóneas esa elección por parte de los electores. Ya que lo ha mencionado, ha comentado que hubo unas deficiencias en el mercado central. Quería preguntarle concretamente cuáles fueron y si después también hubo alguna reclamación o algún pequeño conflicto por parte de algún elector que a lo mejor no había recibido esa información, se había despistado. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, a nosotros nos llegó un informe por parte de la policía local que había revisado este colegio electoral y hacía un informe negativo en algún tipo de circunstancias. Pues hacía constar que, bueno, pues lógicamente en el mercado central había puestos donde pues existían cuchillos y por consiguiente había, propio como un mercado, ciertos elementos que de alguna manera son extraños a lo que es el proceso electoral. De hecho, la ley electoral dice que se imposibilitará a que cualquier persona pueda entrar en el colegio electoral con algún tipo de arma, etcétera y tal. Y también decía que no había espacio material para poder desarrollar la función, poder instalar 3 mesas. Además teníamos el inconveniente de que donde se podían colocar las mesas era al final del mercado central. Entre la puerta de entrada y la final había un espacio considerable, y la puerta de atrás había unas obras que podía imposibilitar el acceso. Nosotros personalmente fuimos a ubicar expresamente las mesas electorales para que se mantuviera la debida separación entre las distintas mesas. De hecho, cambiamos la configuración, fui yo personalmente junto con otros miembros de la Junta, y bueno, yo creo que finalmente quedó bastante adecuado para el desempeño de la función. Lógicamente el Colegio La Salle tenía mejores condiciones para el desarrollo, pero no hubo posibilidad, y yo creo que finalmente donde se pudo hacer, que en el mercado central, se pudo desarrollar sin ningún tipo de incidencia. No hubo quejas tampoco a lo largo de la jornada electoral. Sí es cierto que nos enteramos de un elector que estaba despistado y que creía que tenía que votar en La Salle, pero se le trasladó al mercado central y no hubo ningún tipo de incidencia adicional. También hablarle sobre el momento del recuento de esos votos. Como bien sabemos, pues si comparamos a nivel nacional, Melilla es de las últimas, o bien la última en la que ya se conoce todo el escrutinio. Quería preguntarle también por esta jornada, en cuanto al tiempo del recuento de votos, ¿cómo se desarrolló, por ejemplo, en comparación con las elecciones autonómicas? Bueno, a ver, las elecciones autonómicas, la última fue relativamente rápido, más de lo esperado. Nosotros tenemos constancia porque tenemos que estar a la recepción, a la espera de la última mesa, del presidente de mesa, porque nos tienen que traer los sobres electorales, que es al final la documentación que luego nosotros revisamos el día del escrutinio general. En las elecciones municipales, la última mesa nos llegó aproximadamente sobre las 1 de la mañana. Y en esta ocasión las últimas 3 mesas llegaron a la 1:30. También hay que tener en cuenta que en este caso la elección era doble, es decir, había que hacer un doble recuento de votos, y además que los votos al Senado generan mayor complicación porque hay que ir haciendo palitos, porque las papeletas pues pueden tener distintos candidatos, es decir, es más complicada el recuento en estas elecciones. Primero porque es doble, y porque en segundo lugar la del Senado plantea mayores problemas. Pero terminamos a la 1:30, que fue la última mesa.
Sí es curioso que tenemos algunas mesas que bueno, pues resuelven con mucha facilidad. Las primeras mesas llegaron a las 10:30 de la noche, mientras que las últimas pues llegaron a las 1:30 de la mañana. Muchas veces eso coincide o puede ocurrir porque no les coincide. De hecho, nos llamó a alguna mesa que no les coincidía en el recuento y les salía un número distinto al que le correspondía por el número de papeleta, o cuando un presidente de mesa se disponía a venir, resulta que no le habían firmado los dos miembros de mesa y habían desaparecido y no podía localizarlos y tuvieron que intentar localizarlos para que firmaran la acta. Es decir, ocurren determinadas circunstancias, pero lo cierto es que acabamos a las 1:30 de la mañana y en comparación incluso con otros comicios también a elecciones generales, en otras ocasiones hemos llegado a acabar más tarde. Yo recuerdo algunas elecciones que hemos podido acabar a las 3 y pico de la mañana. O sea que dentro de lo que cabe se desarrolló pues con cierta agilidad. También en este sentido quería preguntarle pues por la abstención que ha habido en estas elecciones generales. Pues se ha calculado que ha sido en torno a un 50% de abstención, la mitad del electorado llamado a las urnas, y baja 7 puntos conforme a las elecciones generales pasadas de 2019. Esto también puede tener una correlación, y también quería preguntarle pues por una valoración en cuanto a esa bajada en la participación y al final el por qué también en Melilla pues la participación generalmente en todas las elecciones suele ser más baja que en la media nacional. Bueno, a ver, lógicamente la abstención tiene una incidencia lógicamente en el recuento de votos. Si hay mayor abstención hay menor recuento de votos. De hecho, a nosotros nos sorprendió. Nosotros el día de la votación solemos hacer cierta salida a los colegios electorales por si hay alguna duda, sobre todo para que se vean fortalecidos si hay algún tipo de incidencia con la presencia de la Junta, y nos llamó la atención ciertos colegios el escaso número de... Yo recuerdo haber ido a las 2 de la tarde y había urnas que nos comentaban que tenían aproximadamente 30-40 votantes. Sí es cierto que otras urnas no, pero en algunas curiosamente se producía estas circunstancias. Bueno, lógicamente el hecho de las vacaciones estivales, el momento en donde se han desarrollado las elecciones, pues lógicamente eso tiene una incidencia clara. Luego hay otras circunstancias que pueden que el elector esté más interesado en votar o no, pero lógicamente el momento en donde se han desarrollado las elecciones de alguna manera incitaban a esas circunstancias. Además hacía un día de playa estupendo y muchas veces la gente, pues si no tiene una inquietud política directa, pues a lo mejor no se toma la molestia de votar. Respecto de Melilla en relación con Península, pues no sé exactamente a qué se ha podido ver. Haciendo una valoración, y no ya como miembro de la Junta, pero sí a nivel personal, pues quizás llama la atención la bajada en votos por parte de Coalición por Melilla, lo que puede suponer que algunos de sus votantes pues no se hayan movilizado lo suficiente, y creo que por ahí ha podido estar motivada también en parte la incidencia. También se lo pregunto ya para ir concluyendo, porque también fue menor el porcentaje, el número de personas que votaron por correo. Fueron más de 5.000 para estas elecciones generales, y precisamente coincidiendo en un periodo estival pues que se estima que habrá menos gente. También se lo preguntaba en este sentido, también por lo que es el voto por correo, que han sido más de 5.000 solicitudes y creo que 5.000 votos emitidos al final, en comparación con esas elecciones autonómicas en las que se pidieron pues más de 11.000 de documentación electoral. Claro, como expusimos nosotros a lo largo de las elecciones municipales de mayo, aquellos números de las solicitudes de voto por correo eran números que eran insostenibles. Sabemos que hay un procedimiento judicial en trámite, no sabemos exactamente su resultado ni exactamente los términos del mismo, pero sí es cierto que aquellos números no eran normales. No es posible que un número de electores tan importante, cerca del 20%, decidan votar por correo. Ahí hay algo raro. Quizá ahora sí se ha reconducido a unos números de normalidad. El hecho de la exigencia de este dato adicional del DNI, de la identificación del elector a la hora de depositar su voto, yo creo que ha tenido una incidencia decisiva. De hecho, no hemos tenido ningún problema en relación con el trámite del voto por correo, tampoco se ha planteado ningún tipo de reclamación en ese sentido, y pues esos 5.000 votos, los que nos pone de manifiesto es que
en este caso, en donde sí había razones de peso para que ciertas personas votasen por correo, por su desplazamiento por las vacaciones estivales, pues lo que nos pone manifiesto es que probablemente para otros procesos el número de votantes efectivos de voto por correo debe ser inferior a esos 5.000. Es decir, que lo normal es que en Melilla pues funcionara con unos 3.000, máximo 4.000, pero lo que tuvimos en las elecciones municipales pone de manifiesto que hay algún tipo de irregularidad. Pues aquí ya sí tenemos que concluir. Con estas declaraciones finalizamos la entrevista. Miguel Ángel García Gutiérrez, presidente de la Junta Electoral de Zona, muchísimas gracias por explicarnos un poquito pues este proceso electoral de estas elecciones generales del 23 de julio. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí en La Réplica. Muchas gracias a vosotros y encantado. Muchas gracias. Y también ya nos despedimos, como bien he comentado anteriormente, pues solamente hoy contamos con esta entrevista pues para hacer este balance de los comicios generales del pasado 23 de julio. Finalizamos, pero les esperamos el jueves aquí en La Réplica, así que nos vemos dentro de 2 días y que pasen una muy buena noche.